aquí hay una señorita que siempre escribe cosas muy bellas sobre nuestras charlas, ¿eh? Sobre los días viernes y todo esto. Ella escribe muy bien, ¿eh? Oye, bueno, Miguel, ¿Ya sabe a mira. qué me refiero? Sí, a Sandra, yo creo. Sí, Miguel, mira, quiero dar la sí. bienvenida a los participantes. Espero que hayan visto Muy la bien. charla que publicamos, donde Miguel se refirió a todas sus películas y a su relación con los fotógrafos, y le damos la bienvenida a nuestro director para que comencemos esta conversación tan ya clásica de los días jueves y viernes sobre los oficios del cine y sobre lo que amamos, que es hacer cine. Cuando quiera, maestro. Gracias. Bien, pues yo también les doy la bienvenida y saludos con mucho afecto, con mucho cariño. Y es una gran oportunidad, ¿no? Esto de poder conversar, de poder hablar, sobre todo poder discutir, llegar a acuerdos o en desacuerdo. Lo importante es el contacto humano y la posibilidad de que nosotros pongamos un pasito más adelante en la vida, ¿no? Que esto es lo que está en cuestión en estos momentos, que en cuanto nos quedamos solos empezamos a pensar otras cosas. Bueno, sobre todo la gente que tiene más edad, como don Jorge y yo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahora? ¿Cuándo? ¿Qué? Bueno, y entonces esto de intercambiar opiniones sobre un oficio tan bello, tan hermoso, tan cerca de la poesía y de la libertad como es el cine, ciertamente, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, es verdaderamente algo que, que es una pausa importante y profunda en relación a lo que vivimos todos los días, por todo lo que es las informaciones, el pandemia, las cifras de contaminados, etc. Es bien hermoso, ¿no? Es bien bonito esto de poder verlo y poder escucharlo. Bueno, yo ya mi exposición la hice cuando hice la charla sobre la fotografía en el cine y sobre mi relación con los fotógrafos, así que espero que lo que ustedes digan, lo que ustedes me quieran preguntar o discutir, o que conversemos. ¿Aló? Para ir soltando un poco el hielo, rompiendo el hielo, Miguel, a mí me gustaría preguntarte cuando... El hielo hace un frío aquí que no te digo, con las tremendas, grandes putas. Cuando tú escribes una película, cuando te la imaginas, Miguel, cuando estás en el proceso creativo de la película, ¿tú piensas ya en ese momento en la fotografía o es un proceso que vas descubriendo en el camino o cuando te empiezas a relacionar con tu fotógrafo, el que vaya a ser? Digamos, tú has trabajado con muchos fotógrafos. Sí, con ¿Cómo es muchos ese son. proceso? Yo solamente creo que elegí 5 esta vez nomás porque he trabajado con muchos más. Eh, eh, Cada vez que comienzo a escribir un guión o pienso en un guión o en una escena, ya cuando comienzo a poner ahí estas frases de interior, exterior, día, ya estoy pensando, día, noche, atardecer, ya estoy pensando evidentemente en la imagen. Y la imagen en la que te está determinando la luz de esa imagen. Porque recuerda que uno en el guión pone casa de Miguel Litilla, interior, noche, invierno. Ya está poniendo, ya está colocando, ya se está imaginando la luz, ya se está imaginando la luz. Y ya está poniendo indicaciones sobre ella y ya está viendo la imagen. Es prácticamente imposible escribir un guión de cine, creo yo, sin prefigurar la imagen, ¿no? Antes de que cuando uno está escribiendo, porque si no serían diálogos o situaciones sin contexto. Entonces, la luz en el cine es el contexto. Esto cuesta explicarlo, es casi una intuición, ¿no? El cine es la luz, es el contexto en el que nos vamos a mover y en el que vamos a odiar, a amar, en el que se va a desarrollar una parte de nuestras vidas y de los sentimientos que nos guían. Entonces, si uno pone, por ejemplo,
exterior campo, atardecer, ya está señalando cuál es la luz y de alguna manera dando señales de qué atmósfera uno quiere, ¿no? Por ejemplo, dice exterior, tarde, atardecer, ¿no? A lo lejos viene, se percibe la presencia de una figura, es un caballo y un jinete que viene cruzando el campo visual. Atrás se divisan las montañas, detrás de las montañas está desapareciendo el sol, el polvo del camino envuelve al jinete, el jinete se acerca, un gran primer plano de las patas del caballo y atrás se divisa el campo en el atardecer, primer plano del jinete, hay una agitación en su rostro, hay algo que lo perturba, ¿no? Gran plano general, ya está señalando la atmósfera y la luz, sin duda, ¿no? Estoy improvisando, por supuesto, un guión que aún no he escrito, pero bueno. De esa manera, ¿cómo se escribe un guión? Uno primero se imagina todo lo que está ocurriendo y luego lo describe. Y esas son las señales para el fotógrafo, evidentemente, con el cual vamos a discutir, vamos a conversar y vamos a hablar después, cuando estemos cerca de la película. Y hay algo que es muy importante también señalar, y es que una vez que en el guión y una vez que uno tiene ya el director de fotografía, ya estamos de acuerdo, se hacen locaciones, algo que en ninguna otra arte se hace. Cuando tú escribes una novela, no hacen locaciones, las tienes en la memoria y acude a tu memoria, ¿no? Y si pinta, está allí presente, seguramente. Pues, y en la poesía, bueno, se recurre siempre a la memoria emotiva. En el cine también, pero en el cine, antes de filmar las escenas de la película, uno recorre estos lugares con el director de fotografía para encontrar las fuentes de luz, las fuentes de inspiración, las fuentes dónde va a colocar la cámara, dónde uno habla. Casi todos los directores de cine, yo soy muy admirador de los directores de cine y muy amigo de ellos en general. Y conozco muchas experiencias a lo largo de mi vida como cineasta, y siempre hay una imagen recurrente, el director hablando, y el fotógrafo escuchando, ¿no? Bebiendo todo lo que puede del autor para después interpretar el escenario, interpretar el guión como quiere, como desean. Como quieren es una palabra que suena como autoritaria, antojadiza, pero como desea profundamente el director, que en definitiva es el autor de la película. Pero los que trabajan con sus manos, los que hacen carpintería o hacen otras labores artesanales o pintan, saben muy bien que no es lo mismo pintar con un pincel que con otro. No es lo mismo un instrumento que otro. Y en este caso es un instrumento que es el fotógrafo que tiene su propia vivencia artística y emocional. No sé si te contesté, ¿no? Sí, Miguel, me contestaste. Tengo otra pregunta, pero lo voy a dejar para después. Bueno, abro el debate para que la gente, por favor, consulte a Miguel sobre lo que vieron en la charla, sobre la fotografía. ¿Quién quiere preguntar? Yo, Ricardo, ¿puedo? Dale, claro, dale. ¿Sí? Profe, es que usted habla mucho de la luz y uno siempre piensa como luz y sombra, pero ¿qué hay del color? ¿Cómo es esa decisión en torno al color en una película o a usar un blanco y negro? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, usted? Es que, a ver, justamente el blanco no existe como color, ni el negro tampoco. Son como
Claro. El color viene de la luz. Es ahí donde se da el arco cromático. Y es el atardecer el que te está dando un arco cromático bastante definido, ¿no? Si estamos en esta parte del continente. Y es la madrugada también. Y a la hora que no se filman, en la que no hay más que sombras, que es al mediodía. Porque allí todas las sombras dan en el rostro, en la cara de los personajes. Entonces es muy poco adecuado filmar. Entonces el color va naciendo justamente de esa atmósfera que crea la luz. Y de las necesidades mismas que plantea el guión. Pero a veces el blanco y negro, el color de la realidad se convierte en blanco y negro y se convierte en silueta. Y si la cámara y el ojo están bien atentos, el ojo y cámara, que es lo mismo, bueno, va a captar ese color que los elementos que te va entregando la realidad, ¿no? Para trabajar con ellos, pulirlo, cambiarlo, intentar transformarlo. Pero es un proceso de síntesis, muy parecido a lo que buscan los alquimistas. Y yo te diría lo siguiente: ¿dónde está el color? Está en la luz externa, pero está adentro de ti. El color existe ahí, en ese lugar que subconsciente, que es muy difícil de definir. Entonces tú vas a encontrar que muy pocas veces un director de cine va a hablar del color de tal escena, sino que va a encontrar, que va a captar en el momento mágico de la filmación, va a captar el color que te ofrece la mixtura entre la imaginación y la realidad. Las posibilidades, es decir, los grandes fotógrafos manipulan muy poco la luz, ¿no? Los filtros y ese tipo de cosas, que son elementos que se utilizan en el cine, pero los grandes fotógrafos en general buscan su inspiración y la proyección de lo que quieren hacer en la luz que te entrega la naturaleza. Y ahí el desafío del cine, que dice, no, a esta hora no hay que filmar esta escena. Pero ¿cómo? Si está todo aquí el mundo esperando, hay esto. No, es que no se puede, porque no existe la atmósfera. Es decir, Dios no te pegó el coscarrón. Digamos, la gente puede ser atea o no, la imagen de Dios es una cosa que existe en todo ser humano. Pero digo, la suerte, porque el destino no te dio el coscarrón y entonces no filma. No filma y espera y filmas otra cosa, ¿no? Estamos hablando naturalmente del cine de autor. El color, claro, dice uno, penumbras, ¿no? El personaje que se llama Enrique, no sé cómo te llamas tú, camina entre las sombras, las penumbras. Pero ¿cuántas clases de penumbra existen? ¿Cuántas clases de sombra? ¿No? Si es luz artificial, la buscarás con desesperación, buscando recrear lo que tú viste alguna vez, para poder hacerlo. Y dices penumbra. Entonces, hasta que no se da el toque de los grises, del color, de las iluminaciones, de la mezcla de colores, si tú quieres, de lo que se suma, y tiene el color, pues no rueda, pues no hace no filma. Perdonen que utilice el término filmar a grabar. Yo prefiero utilizar el viejo término de filmar a grabar, pero es lo mismo. No sé si quiere ahondar en cualquier una pregunta, por favor, si no están satisfechos. Les ruego que insistan. Héctor, ¿te respondió Miguel? Sí, me respondió. Sí, la única duda que me queda es que a veces algunos, no sé, pues directores prefieren vestir a su personaje principal de algún color, por ejemplo el rojo, porque significa pasión. Eso es otra cosa. Es verdad, es cierto, pero eso es distinto.
Te voy a contar mi experiencia. Yo en Tracotalpan, un pueblo en que filmé La Viuda de Montiel, pintamos todo el pueblo. Es cierto. Siguiendo algo que había leído yo de Mirón un poco también, porque había leído de que Antonioni, que es un director de cine que me apasionó siempre su trabajo, había pintado en el Desierto Rojo todo el pueblo de rojo. Pero es una adecuación de la realidad a la luz, porque puedes pintarlo de azul, de rojo o de verde. La verdad es que la luz es finalmente la que va a determinar qué color o qué textura de color te va a dar el pueblo. Ahora, yo trabajo mucho siempre con los directores de fotografía y el director de arte, el problema del color, de los vestuarios de las personas, de los intérpretes. Mucho. ¿Cuál es la gama de colores? ¿Por qué? Si tú ves una película de Kurosawa, por ejemplo, tú vas a ver una sinfonía de colores en los trajes, ¿no? En los trajes de los samuráis, en los trajes de sus personajes históricos. Incluso Akira Kurosawa elegía la seda, el tacto de la seda. Porque, por otra parte, todo esto es muy integral. Le interesaba mucho el sonido de Lady Macbeth en Macbeth cuando se movía. El crujir de la seda indica que ya viene la próxima víctima o el crimen. Y claro, ahí van manejando códigos de colores buscando la armonía de lo que tú quieres contar. En la ficción, porque claro, en el documental vas a recibir lo que la vida te entrega, ¿no? Pero claro, eso se trabaja con el director de fotografía, con el director de arte. Se busca la gama de los colores. Pero luego, ya en la filmación, lo que va a determinar el resultado, todo eso son aproximaciones, pero el resultado final lo determina la luz. O en el caso de los grandes fotógrafos, Pascualino de Santis, por ejemplo, en su trabajo con Visconti, ¿no? En la luz artificial, combinan y buscan los colores, hacen su paleta de colores, como los pintores, y luego que está todo eso ya pintado, está prácticamente ya la escenografía también, ¿sí? En el caso de filmar en estudio, luego van retocando con la misma paleta de colores, retocando distintos puntos, distintos lugares. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo y con Ricardo Aronovich, un gran fotógrafo de origen argentino que, bueno, ha filmado con Truffaut, ha filmado con Godard, ha filmado con grandes directores. Y él hizo su carrera en Francia. Entonces Ricardo me proponía y me decía, yo quiero iluminar todo el salón, en circunstancias que íbamos a empezar con un plano medio, que podía ser un rincón del salón, por ejemplo, en el recurso del método, y no todo. Pero, bueno, Ricardo, pero tal, hablando, porque los productores ahí intervienen, por la cantidad de luz que van a gastar, etc. Entonces, cuando tengo todo el salón iluminado entero, entonces no voy a preocupar del rincón. Decía, él tenía razón. Y al final, cuando estábamos a punto de empezar la toma, aparecía Ricardo Aronovich, se metía a cuadro y metía una lucecita más, una, aunque fuera una ampolletita, aunque fuera una velita, algo, ¿me entiendes? Que cambiaba o acentuaba la atmósfera que estábamos buscando. Esto fue realmente una gran experiencia de trabajar con un director de fotografía que trabaja, digamos, a la antigua, porque ya no, tampoco lo hacen así. Ya por razones de tipo económico van, iluminan un rincón, en el caso de interiores, un rincón y después el otro, y después van iluminando como rincones. Y si ustedes se fijan bien, hay muchas películas actuales que parecen películas en las cuales los rincones no se pegan, como que no se integran,
porque nunca el espectador, al cual es el personaje central de todas nuestras inquietudes, no se pega en la retina o en la imaginación, en la memoria visual del espectador, porque nunca ha visto el lugar completo donde donde se desarrolla la escena. Bueno, podríamos hablar mucho más sobre eso, pero claro, tú tienes razón, el color de los personajes, claro. Y esto es un problema, porque tampoco hay que seguir los sistemas maniqueos de decir, no, este como el malo lo vestimos de oscuro, este como el bueno lo vestimos de blanco. Y no se rían, porque a mí me han propuesto estas cosas, actores sobre todo, que te dicen, ay, a mí me gustaría salir todo de blanco, porque soy el que representa los sentimientos buenos, no que yo... No. Dejemos que la gente elija qué representa cada uno, pero esto no es un juego, a ver, imitación de la vida, diría. No, reproducción de la vida, y la vida no es así. En imitación o en reproducción, o en creación de la vida. La vida, los colores se reparten de otra forma. El arcoíris es distinto. Mucho le pasa a los cineastas amateurs, que quieren decir inmediatamente todo. Quiero que se sepa que este es el malo, entonces lo he visto de negro, o a la viuda negra, o ese tipo de cosas. No le aconsejo a nadie nada de eso. Mientras más abierto, más sutil, más encubierto el mensaje, artísticamente es más importante. Incluso hay un gran autor de teatro, Chekhov, que decía, y después esto lo repite Engels, decía que mientras más oculto esté el mensaje en la obra de arte, más grande es la obra de arte. No sé por qué, pero me suena muy bien. Como desafiamos permanentemente a la vida, no tiene mucha lógica, pero no importa. Es verdad que el mensaje, llamémoslo así entre comillas, lo que tú quieres decir, porque para eso utiliza el color, para decir, tiene que estar oculto para que lo descubra el ser humano, como nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos descubriendo los sentimientos y las cosas, en las cosas y en los seres humanos. Yo le digo que me interrumpan con preguntas, porque si no yo puedo seguir divagando sobre este tema 1 hora y media, 2 horas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Miguel, cuando tú estabas hablando de la atmósfera, recién hablabas del color y la atmósfera, ¿qué importancia juega ahí la cosa de la historia del arte, la pintura? ¿Hay alguna referencia? ¿Tú piensas en algún tipo de luminosidad pictórica de algún pintor? Sí, yo siento siempre. que en tus películas hay referencias pictóricas, pero me gustaría que nos contara un poco eso. Sí. Buscamos con el director de fotografía, por ejemplo, con Miguel Joan, mi hijo, cuando fuimos a Palestina, buscamos en la fotografía, buscamos en lo que fue la época, buscamos en el blanco y negro, en todo lo que fuera la referencia pictórica, y por supuesto en los pintores, pues son una referencia importante para el trabajo con el director de fotografía. Tener la referencia pictórica, tener la referencia de los pintores, tener la referencia del color, de los pintores y su paleta de colores para hablar, para discutir, para llegar a apropiarse tú de tu tiempo, de tu atmósfera, de tu luz y de tu color. Efectivamente, la pintura es algo que nutre nuestro oficio, sin lugar a dudas, y el oficio de los grandes directores de fotografía que yo he conocido,
siempre está poblado, es decir, de referencias pictóricas. Siempre están. Y creo que el cine aprendió a apropiarse de la fotografía y a extenderla, a darle un dinamismo y un movimiento a la pintura y a la fotografía que en principio mecánicamente parecían no tener, pero que la tienen. Es decir, yo había hecho Chacal de Nahuel Toro y fui a Europa, qué sé yo, con la película y todo lo demás, y hasta ese momento, pues yo no había visto muchas reproducciones de pintura, pero no había visto la pintura, había visto poco. Cuando me di cuenta y me fui a meter a los museos y al Museo del Prado, y empecé a ver que la pintura, el original, es como ver a las personas. Y las referencias, las copias, es como ver fotos de la gente, pero no ver a la gente. Lo otro está vivo. Y entré a la pintura, a la sala donde se exponía la pintura de Goya, y de repente me encuentro con la pintura negra. Estuve a punto de desmayarme, no de sutiquería, ni de nada, ni de debilidad, sino por la fuerte impresión de ver todo eso vivo ahí, allí. Me quedé todo un día o 2 días después, volví, regresé, y de ahí surgió para mí todo lo que era la inspiración de las noches de la Tierra Prometida. Que si tú te fijas, te vas a dar cuenta que hay una clara influencia de la pintura negra de Goya en la fotografía de esas noches espectrales, sobre todo en el capítulo de la derrota, cuando ya los personajes han sido derrotados y se ha roto su sueño de alcanzar la utopía. En fin, siempre tengo muy presente las referencias pictóricas. Como están en grandes películas, por ejemplo, a Tarkovsky hay que verlo, que mantiene la referencia siempre con los pintores flamencos, ¿no? Sí. Ahí está Bruegel el Viejo siempre presente en su obra maestra, que es Andrés Rublev. Y la distancia en la iconografía bizantina. Esto lo tiene muy presente él cuando en sus películas, ¿no? Está muy presente en el encuadre, está muy presente también en la distancia entre el personaje y el contexto, porque en la pintura bizantina no tiene profundidad, y los dioses no tienen profundidad, según los pintores de ícono bizantino. Y entonces todo como plano. La distancia entre el personaje y lo que hay atrás del personaje, lo que llamaron después occidentalmente la perspectiva, prácticamente no existe hasta hoy. Y eso, pues, directores como Tarkovsky lo buscó y lo consiguió. Aplanar el paisaje atrás, el paisaje como un referente al ser humano, pero no como determinante. Claro, ahí está Andrés Rublev, en la que mezcla este concepto tomando en cuenta que está contando la vida, además, de uno de los personajes centrales, es un pintor de ícono, un monje que pinta ícono. Y entonces ahí, pues, bueno, en esas películas geniales se van dando todas estas aparentes circunstancias casuísticas que no lo son, sino que son producto de una tremenda búsqueda y de un tremendo encuentro de arte, de tendencia, de estilo y de época, en que pues, por la alquimia del artista se convierten en una obra distinta, en una obra
en una obra nueva, en la suma dialéctica de todo lo que está buscando y que ha encontrado, como por ejemplo en Rublev. Y también de alguna manera la sigue en Solari, aunque Solari es una película futurista, pero ahí está, es que ya está en su espíritu, ya ha conformado un estilo con estos elementos. Por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente muchas veces que dicen el Greco, ¿no? Un pintor griego que en España va, pinta, Toledo sobre todo, dicen, bueno, pero el Greco tenía un problema en la mirada y por eso hace esas figuras largas, ¿no? ¿Me escuchaba un poco eso? Que en el Greco se estiran la figura, en el entierro del Conde Orgaz. Bueno, entonces, no es eso, no tenía ningún problema en los ojos del Greco. El problema del Greco viene de una escuela que es la escuela bizantina de la pintura, en la que se alargan los rostros, se fuman las figuras, y en la distancia, la perspectiva prácticamente no existe. Esta es la realidad. Y claro, en el cine, aunque ustedes me digan, bueno, pero ¿cómo esta realidad pictórica en las películas modernas? También la hay, por supuesto. Por supuesto. Yo acabo de ver una película ahora que se llama La Vasta Noche, que está en Amazon, que es una película que está siendo muy elogiada por la crítica en Estados Unidos y por la gente que la ha visto, que fotografió, bueno, me había hablado mucho Miguel Joan de su experiencia, un pequeño pueblo en el medio oeste en Estados Unidos, durante un partido de básquetbol, transcurren una situación en la cual la gente comienza a alucinar sobre la presencia de extraterrestres en el pueblo. Creo que en los años 50, por ahí se crea, y se crearon grandes programas de televisión y de radio. Entonces la película como incursiona, como si fuera un programa de televisión o de radio, en lo que pasó en ese pequeño pueblo, y que la gente empezó a alucinar con la presencia de platos voladores, la presencia de extraterrestres. Y claro, la fotografía, que ha sido muy, muy elogiada, me recordó a las pinturas de Hopper. Claro, el color, las pinturas, me recordó. No es que un director de fotografía iba a decir, oye, voy a hacer como si fuera Goya, o como si fuera Hopper, o como si fuera uno de los grandes pintores. No, ahí están las bases de inspiración para encontrar tu propia apuesta. Si pueden ver Amazon, les recomiendo esta película que se llama La Noche Basta, o La Vastedad de la Noche, que está estrenada recién en Estados Unidos. Que es una película experimental, hecha por gente muy joven, que se atrevió a romper moldes narrativos importantes. Muy importantes. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta, por favor? La Esta Figueroa, que siempre escribe cosas muy bellas y aquí no habla nada. Lo que pasa es Está que te voy a escuchando, de la veo que... Sí, te digo que lo que pasa es que te voy a hacer preguntas y me las respondo sola. Es que te iba a hacer una pregunta. Bueno, pero Sí, no, lo que participa pasa es con que nosotros. la pregunta que te iba a hacer es, tiene relación con cine comercial. Entonces, pero bueno, te la voy a hacer. No importa. Ya. Claro. Lo que pasa es que vi una película el otro día muy mala en Netflix, que yo decía, no puede ser porque estas películas las hacen con una matriz. Yo no sé nada de cine, pero es como lo que se me viene, con una matriz. Sí, claro. La tipa decía, este es el lugar al que vengo cuando me siento triste, y eso lo dicen todas esas películas, pero sabes tú que tiene unas escenas maravillosas donde el protagonista es la luz. Se daba, casi toda la película transcurre en otoño, y es lo que decías delante tú, el otoño no está en la película, no dicen que es otoño, está en mi cabeza, porque tiene una luz anaranjada. Y en la última escena, el sol viene de atrás del personaje principal y siempre está el sol ahí.
es como demasiado bella porque el sol entra por el pelo y le da un color diferente. Entonces, la reflexión mía es por qué la película tiene mal guión, por qué tiene mala dirección, por qué tiene, como para mi punto de vista, como simple espectadora, todo malo, y tiene tan buena fotografía, o lo que yo entiendo por fotografía. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el director? ¿Qué no funcionó? ¿O qué funcionó por sí mismo? ¿Se dejó ser solo? Eso. Es realmente difícil de responder, porque es una observación tuya muy justa y válida, por supuesto, pero no una pregunta. Entonces, debe haber pasado, no sé, porque nosotros decimos nuestro oficio en general, ¿eh? A mí no me gusta decir esto de que el cine es de los cineastas, la pintura es de los pintores, la poesía es de los poetas, ¿no? Porque sin ser pintor, sin ser poeta, sin ser cineasta, uno tiene una apreciación sobre la obra que le están ofreciendo, la obra que tienen enfrente, en este caso una película. Pero siempre decimos esto, ¿no? Que cuando la gente habla mucho y le dice a uno en un estreno, los estrenos que se hacían antes, oye, te felicito, qué buena fotografía, uno dice, se jodió la película. ¿Ah? Inmediatamente piensa, ¿o no, Ricardo? ¿Aló? Sí, dime. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, te escucho. No, que cuando te dicen en un estreno, qué buena fotografía, ¿qué piensas tú? Se jodió la película. Que la película es mala. Claro, que no, claro, porque es como en el teatro también se usaba mucho eso, que la gente iba a ver la obra y le decían al autor del texto, oye, qué buena escenografía, qué buena iluminación, ¿eh? Entonces, bueno, la obra no... Algo ocurrió, no se unieron todos los elementos para que hicieran una sola síntesis, que es la obra final. Pero no, como no conozco la película, no podría decirte más sobre eso. Pero hay películas que suelen tener una vista muy impresionante y luego la película no interesarte de nada, es verdad. No se produjo la integración de la que estamos hablando. ¿Esto es lo mismo que te había respondido tú? Yo lo que pensé es que la persona que hizo la fotografía tenía como una apreciación artística más elevada, más espiritual, más esencial, y trató de contribuir con esta obra que era absolutamente comercial con el arte, y que lo hizo bien sutilmente y que el resultado salvó la película, que hizo un gran aporte. Bueno. Bueno. Eso es lo que yo... Pero es que mis apreciaciones o mis preguntas siempre vienen desde la ignorancia. Entonces, pero sí no es que no, pero claro, no conozco los conceptos. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, no que no te escuché lo último. No, te digo, es está que... entrecortado. Pucha. Que decías... ¿Ya? Es que esto me permite develar algo que es bien importante. Es que los especialistas de cine y generalmente son especialistas. Pero, ¿cómo lo Bueno, yo me río mucho cuando escucho los relatos de la gente que hace los relatos del fútbol. ¿No? Que hablan y cuentan la jugada y tú la ves por la televisión y ves que es otra lo que está jugando la gente que lleva la pelota. Entonces tú dices, los especialistas de cine son iguales. No conozco ningún especialista de cine. O sea, es como cuando, en la misma relación que un jefe de una tribu indígena, africana, dijo en un mal cuento, en un cuento medio racista, medio tonto, y dijo, ¿pero usted cree en Dios? Y dijo, bueno, cuando me atacan a mí y incendian mi aldea y se llevan mis pertenencias,
entonces encuentro que Dios no existe, pero cuando lo hago yo, el Dios existe, que es bueno. Los especialistas de cine son iguales. Para nosotros, si hablan bien, qué bueno. Si hablan mal, da lo mismo, porque nadie deja de hacer la próxima película porque alguien escribió bien o escribió mal. O sea, en síntesis quiero decir, el cine es algo que afortunadamente es tan humano, cotidiano, y puede ser también cotidiano, trivial, importante, que está hecho para vivirlo por todos. Ese es el ideal de un cineasta. No especialistas, sino espectadores, que es algo diferente. Como también un escritor, escribe una novela, un libro, y lo que quiere son lectores, pero no críticos literarios. Esto es un añadido nada más, pero no es. Así que pues tus apreciaciones son absolutamente válidas porque las películas están hechas para ti. Y tanto puedo saber yo de cine por todo el tiempo que llevo en este oficio, y tú, pero a la hora de decir me gustó la película, no me gustó, nuestro juicio es el mismo y tiene exactamente el mismo valor. Entiendo. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer con estas charlas, justamente en invitación, no solo a escucharnos a nosotros, sino a discutir lo que nosotros planteamos, es justamente el objetivo es democratizar y abrir el cine a las personas, a la gente, porque sin eso no vive. Miguel, aquí hay una pregunta de Juan Benítez, dice, para Miguel, en el equipo de rodaje, ¿cómo es tu participación en el plan de iluminación? Total, pues, se lo he discutido antes. No, en el momento que están poniendo las luces, no. No. Yo he discutido antes la escena. He discutido antes con el director de fotografía, que es quien pone las luces. Y he conversado con él y hemos definido lo que queremos. Y luego cuando miro, antes de filmar, pongo el ojo en la cámara, bueno, estaré de acuerdo en que la luz es lo que yo quiero o no, pero es total. Pero claro, hay algo que debo decirle, uno no debe coartar el desarrollo de los trabajos de los demás. Uno debe dejar que cada uno haga su trabajo sobre la base que ya estamos de acuerdo, sobre la base que ya hemos establecido un acuerdo conceptual y emocional sobre lo que queremos. Entonces, bueno, las cosas ya están arbitradas desde antes y están de alguna manera resueltas desde antes, y si algo no le parece a uno, con el mayor respeto, va a tener un diálogo a solas con el director de fotografía y le va a sugerir o le va a decir, mira, esto no me parece, me gustaría que, y ahí, pero no son diálogos con altavoces, son a sota voce, así pues, son como los diálogos de las amistades profundas, del amor, no son a gritos, pues son monólogos, son palabras sueltas, son indicaciones, pero siempre manteniendo la intimidad. Entonces sí, hay una participación en todo lo que ocurre en el set. Todo. Pero sin intervenir paralizando. Muy por el contrario, estimular, para que las cosas surjan y sean al final del trabajo muchas mentes, muchos corazones, muchos sentimientos, pero un solo ojo, el ojo del director. Si es que el director es el director, ¿no?
que estábamos escuchando ahora, que es, bueno, esta película, el director de fotografía hizo un bello trabajo, pero el director no, tampoco el autor del guión, o sea, el director es el que no existe un director solo. Figurémonos en un momento una orquesta sinfónica. Están todos los instrumentos, todos. Los solistas, los violines, el cello, el piano, todos. Y entra un señor, o de señora ahora, que es director y directora con una varita y dice, bien, vamos. Y empieza. Ese es el director. Está en todo, pero cada uno de los intérpretes toca su propia melodía y tiene delante la partitura. ¿Quién interpreta la partitura? Ese bonito que es el director. Un ejemplo muy gráfico de eso es como Dirigé hacía sus películas Fellini. Y si no han visto, les recomiendo mucho que vean Ensayo de Orquesta, que es una magnífica película. A propósito de este ejemplo que acabo de dar. Pero piensen en el director siempre, a la hora de dirigir, están todos los instrumentos y ahora va a sonar la sinfonía. Le va a dar ritmo, le va a dar vida, le va a dar respiración a la obra que está escrita. Oye, Miguel, me gustaría hacerte otra pregunta, mira, en relación a lo que decías al principio, que el cine, en el fondo, somos, que uno narra segmentando el espacio-tiempo. Hay una descripción que hace por ahí Wim Wenders en un libro donde habla de que como que hay dos tipos, bueno, hay más, pero cuando uno tiene que analizar, hace disecciones. Dice que hay dos tipos de cineastas, el que cree en la realidad y el que cree en el montaje, digamos. Y hay un cineasta que va a segmentar mucho, y hay otro que trabaja más con el plano secuencia, donde es el montaje interno en la toma. Yo he visto que en tu cine usas mucho el plano secuencia, hay mucho más desarrollo de tomas largas donde el montaje va ocurriendo dentro de la toma. ¿Tú consideras que esa es una estética más propia tuya o tú eres más del cine como Hitchcock, que es puro montaje, puro corte, puro ritmo? A mí me costaba mucho que me guste Hitchcock, pero me gusta. Reconozco que hay un gran artesano del cine, pero creo que los planos, secuencias que hizo Godard en Sin Aliento, son incomparables, porque es como la nota cantada de una sola respiración, ¿no? Como las grandes sopranos, como María Callas cuando canta y se va y no corta su inspiración ni su respiración, y va cantando todo. Y en el cine, si tú logras, porque también quiero hacer una precisión. Yo creo que el plano corto, que el plano ritmo, que el montaje, que el plano de secuencia, todo, si está al servicio de una historia que nos conmueve y con la cual queremos conmover e interesar a los demás, todo es válido. Que hay que usar una cosa o la otra. Pero claro, si está en tus posibilidades establecer dentro de un mismo tiempo esa fragmentación de tiempo y del espacio, el resultado me parece más cerca, mucho más cerca de algo que tú quieres siempre en el espectador, que el espectador está presente en un momento de la vida, y no algo que tú le diste creado en la sala de montaje. Ojo, le dice Hitchcock a sus espectadores, aquí vienen los pájaros, ¡bam! Y aparecen los pájaros. Ojo, cuidado, primer plano, ahí viene el hombre con la cuchilla ¿cómo se llama? La de Anthony Perkins y Psicosis. ¡Ojo! ¡Ah! La cuchilla, ¡bam! La cara. Entonces, son fabricados, absolutamente fabricados, manejados completamente. Está bien, lo acepto. Pero en un plano de Godard,
tú estás presente en esos cafés. Tú entraste en el momento de su vida en esos lúgubres cuartos de hotel. Tú estás por esas calles. Es otra la sensación, diría yo. Y por lo tanto, no diría que el plano, porque tiene una continuidad y porque es más largo en longitud, tiene más valor que el otro. No creo eso, pero entre menos artificio existe, digo, entre lo que tú quieres narrar, entre la relación del narrador y el espectador, la interferencia, si es menor, es mejor, a mi juicio. Digo, no mejor, es más querida, como diría un cineasta colombiano, más cercana a la vista, a la visión, a la sensación del espectador. Porque toma en cuenta una cosa, si yo levanto el dedo y hago así, y apunto, y el próximo plano es el de Jorge, o el tuyo, yo dirijo completamente al espectador. No tiene otra opción que mirar. Mi cara, el dedo, corte, primer plano. No puede ver otra cosa. Pero en el plano secuencia, ¿cuántas otras cosas puede estar viendo mientras se desarrolla frente a ti un momento de la vida? Pregunto. Te pregunto. Ricardo. Sí, yo considero también lo mismo que tú. Yo creo que el plano secuencia tiene la sensación de más de realidad. A mí también me gusta más el plano secuencia, más que la segmentación. Sí se consigue. Pero yo le digo siempre a los alumnos, siempre y una otra vez, no se queden apresados en un solo concepto. Utilicen el que sea el que consideren necesario. Porque también hay unos planos, muchos planos largos, que se consideran planos secuencia y no son planos secuencia. Porque primero hay que establecer qué es un plano y qué es una secuencia, para establecer luego cuáles son las características verdaderas de un plano secuencia, ¿verdad? Es aquel plano que pasa por todos los demás planos y narra, manteniendo una unidad de tiempo y de lugar, que no es fácil. Entonces, muchas veces los cineastas que recién empiezan se confunden, o estudiantes, no lo digo en términos despectivos, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, confunden un plano largo con un plano secuencia. No, para nada es lo mismo. O sea, por ejemplo, la actriz que interpreta a Mama Roma, en Mama Roma de Pasolini, la gran actriz italiana, ¿cómo se llama? Bueno, ella empieza a avanzar Anna Magnani. por las calles de Roma, Anna Magnani, y ella avanza, y la cámara va con ella, y la cámara se va abriendo, y va mostrando un mundo que está ahí, que tú ya lo has visto, no importa, porque ese mundo se reproduce todas las noches en que una mujer como Roma echa a andar, de caminar, y la cámara va registrando y se va hasta un infinito. Eso sí, es un plano secuencia. Pasa por todos los planos y hay una unidad de tiempo y de lugar y te está mostrando siempre cosas nuevas. No es un problema de mecánica, es un problema de creatividad. Como si pudiéramos decir, bueno, un poema o un soneto me gusta porque tiene frases cortas, o la literatura me gusta porque hay 2 puntos y punto aparte y las frases son cortas, ¿no? Como aspiraba a cierto periodismo y literatura norteamericana en algún tiempo, por los 20. No. Los instrumentos están ahí para que los utilice en cuanto lo considere honestamente necesario. Remarqué la verdad honestamente, porque si es por la triquiñuela, si es por el efecto, bueno, nos quedamos con el cine de Hitchcock, pero el cine de Hitchcock no va a quedar sino como un entretenimiento, nada más, creo yo.
Y Truffaut me habría gustado preguntarle alguna vez, si hubiese hablado con Truffaut, haberle dicho, pero ¿por qué tanta pasión por Hitchcock cuando tú haces todo lo contrario en Los 400 golpes, por ejemplo, que es una gran película de Truffaut? Bueno, es que los cineastas somos gente de manía. Esto ocurre ahora. Todo esto nos lleva a determinar de que cada uno debe encontrar su propia forma de narrar, y en ese sentido, si honestamente ha utilizado todos los instrumentos de la narración, el resultado va a ser importante para el espectador. Si tú logras que alguien se interese en lo que tú le cuentas y logras transformar un poco o hacer crecer la vida de la gente, o hacer crecer la ilusión, hacer crecer la fantasía en un adolescente, hacerlo enamorarse de la vida y de las grandes causas, bueno, habrás contribuido con estos aportes, aunque no lo sepas nunca. Pero claro, cuando yo, por ejemplo, perdonen que me pongan como referente, pero es que de alguna manera sí lo soy, porque son tantos años de cine. Yo vi, por ejemplo, Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, y yo tenía 9 años, y pensaba que el cine era esta historia de carreras, de caballos, de balazos, y de gente que corrían y de enmascarada. De repente descubro que el cine es un legado. ¿Cómo lo entiendo? No lo sé, pero sí, a esa edad la vi, me transformó la vida, que era un legado humanista profundo, en todo sentido, y era la tolerancia, y era el amor y las causas de la libertad y la justicia. Bueno, cambió completamente. Seguramente don Roberto Rossellini nunca se habrá enterado que cómo transformó la vida de un niño de 9 años que vivía en Palmilla, en la provincia de Colchagua, en Chile, en esa época. Pero esto me ocurrió, y me ocurrió siendo adolescente cuando descubrí y vi Hiroshima, mi amor, que lo conté acá, que me produjo una impresión muy, muy fuerte, muy grande. Pero es que también sigue siéndolo cuando tú lees al Dante. Es decir, el arte es una aventura de la vida, es una aventura, sin duda. Y nosotros somos como una especie de profetas cesantes, de profetas en pandemia, no sé, habría que prevenir de estos profetas que son peligrosos, ¿no? Habría que prevenir como alcohólicos anónimos, hacer una cosa así, para que no escucharan estas cosas, porque después se entusiasman, siguen el camino, no importa la edad, Jorge, no importa nada, y a uno no se despega jamás de eso, de querer narrar, de querer contar, y a eso yo muchas veces he dicho en forma bastante, no sé si irresponsable, pero da lo mismo. Si nada se hace con tanta felicidad como filmar una película. Yo creo que hay otras cosas que sin duda se hacen con un tremendo sentido de placer, pero el sentido de filmar una película, de estar filmando con un grupo de seres humanos y ya saber qué de alguna manera tener la señal de lo que va a ocurrir con el espectador cuando recrea un momento de la vida y todo el mundo cree que eso es cierto, que eso es verdad, partiendo con los técnicos, con todo el mundo que está haciendo la película, tú ya sabes que está aportándole algo a la vida. Y no es solo con el cine, por supuesto que no. Yo tengo una experiencia en estos días muy grata, enorme. Y es que aquí nadie quería sembrar, porque decían que no iba a llover aquí en Palmilla. Y yo tuve una discusión con algunas personas que saben mucho de agricultura, son campesinos, me dijo, toda su vida en relación al campo, y dije, no, pues si va a llover, porque históricamente aquí en esta zona nunca ha habido sequía, ni en la colonia, ni antes. ¿No? Y entonces va a llover, además va a llover y va a llover. Bueno, nadie quiso sembrar, y yo sembré, junto con otras personas sembramos. Fuimos a buscar la semilla, elegimos que era el trigo, porque una de las personas, unos muchachos que sabía de agricultura, dijo, el trigo es mejor porque
porque, bueno, el planteo general es el siguiente: no se puede dejar la tierra sin sembrarla, porque entonces este país, si todo el mundo sigue el mismo ejemplo, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Porque, ¿qué se come? Bueno, entonces nos reunimos un montón de personas, y como si fuera una especie de película. Y ella dijo, no, hay que sembrar trigo y no maíz, porque el trigo que necesita menos agua. Bueno, fuimos, compramos la semilla, empezaron, habían los surcos, no sé qué, se sembró el trigo, vinieron mucha gente a mirar qué es lo que estaba pasando, por cómo sembramos, si no había lluvia y todo lo demás. Se cerraron los surcos, porque hay que cerrarlos después, y media hora después llovió. Media hora después llovió. Y ahora, vamos a ver, y ya está así el trigo. Importante, ¿no? ¿Cuántos panes se van a hacer de ese trigo y de otro? ¿Qué quiero decir? Que a mí cada día me parece, Ricardo y amigos, amigas que están, que todos los oficios en la vida tienen una importancia fundamental, y que uno por ser cineasta, otro por ser pintor, otro por ser agricultores, todos tenemos algo en el cual podemos creativamente aportar al desarrollo de la existencia y de la vida. Ha sido muy grato descubrirme tardíamente un apasionado agricultor. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer, estimados? ¿Sobre cultura o sobre agricultura? ¿O de agricultura o de cine? ¿Cultura cinematográfica o agricultura? Miguel, voy a disparar yo de nuevo, que este tema me apasiona mucho. Hay que sembrar, mira, hay un cineasta, lo hemos conversado nosotros, Miguel, hay un cineasta japonés que se llama Yashiro Ozu, que a mí me impresionó mucho cuando vi un documental de Wim Wenders sobre él que se llama Tokyo Ga, donde él describe que este cineasta durante toda su carrera, en los 40 largometrajes que hizo, siempre usó un lente de 50 milímetros y la cámara a la altura del piso. Nunca cambió la cámara a la altura del piso y este lente 50. ¿Qué opinión te merece esa decisión así tan radical? En la misma, también que cuando me enteré de Howard Hawks, que decía la cámara a la altura de los ojos, y estaba filmando western, ¿no? Esta es la posición más honesta de la visión. Claro, porque no hay un manejo de la angulación, no hay aparentemente una elección. Pero bueno, me parece, lo que te dije, me parece muy interesante desde el punto de vista de este autor, que claro, su visión es esa, la cámara a ras del suelo y con un lente muy abierto. Con un lente, si uno se pudiera, bueno, esta es otra cosa que tenemos los cineastas, son un poco maniáticos, ¿no? Porque creemos que nosotros podemos cambiarnos los ojos y ponernos otro ojo y todo lo demás. Y claro, como vamos a filmar con el lente 50, entonces toda la realidad es distinta a verla con dos ojos, con esto, porque el lente 50, así como el 150 o como el 300, todos los gran angulares o todos los lentes para filmar a larga distancia, que a mí me gustan mucho, son en principio objetos mecánicos que están adaptados, eso sí, a una decisión estética y emocional, por tanto, en consecuencia. Entonces, me apasionaría conversar con ese cineasta que quiere ver todo, o que ve todo a ras del suelo. Y te digo, ese lente 50, tengo una especial predilección por ese lente. Así como por el 150 o el 800. ¿Cuál sería el lente con el cual filmaba Wells, un ciudadano? ¿El 19? ¿El 10? El gran angular.
que también está desde el suelo. Ricardo, Era ¿recuerdas? que filmaba en Concha Picado y los iluminadores se volvían locos porque no hallaban dónde esconderle los focos. Porque al filmar Claro, de abajo se veían los techos, entonces no hallaban dónde poner los focos el fotógrafo, y era gran angular, pero se exactamente. veían los techos, que hasta ese momento no se veían los techos en las películas. Se veía todo así, cerrado, sobre lo que tú quieres mostrarle al espectador. Pero el lente 50 tiene esa posibilidad de mostrar mucho más de lo que tú quisieras. Porque es un universo que es un ojo, el ojo del caballo que se abre. Te decía yo, te hablaba del caballo, que tú dijiste que te gustaba mucho esa metáfora. El caballo que ve hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, y que ve al jinete mucho más grande que lo que él es. Se lo ve como un gigante que se monta sobre él. Y entonces, claro, el lente 50 tiene esas características. Y no deforma la realidad, no deforma al ser humano, no deforma los rostros, ni la gesticulación, ni nada. ¿Sí? Mantiene una visión, entre comillas, normal, que podemos, algo que podemos sentir como nuestro, mucha gente al mismo tiempo. Sería una de las posibilidades de la visión que más se acerca a la realidad múltiple, a la realidad colectiva. Si fuéramos maniqueos, podríamos decir ahora, o argentinos, decir, bueno, descubrimos el lente colectivo. Jugar con eso, ¿no? Pero sí, el lente 50 y a ras del suelo, fíjate la perspectiva. Yo les propongo, pónganse ustedes más ratito, tírense al suelo y miren, van a ver mucho más de lo que vemos a la altura directa de nuestros ojos. Es la perspectiva, pues el principio mismo es la perspectiva, ¿no verdad? La mirada en apertura. Aquí la mirada y se abre mágicamente hacia los lados. ¿Su cine era? No, te iba a decir que su cine además era muy naturalista, siempre como que hizo la misma película. Bueno, casi siempre los cineastas cuando desarrollan una temática como que hacen la misma película, se podría decir. Es un cine que habla sobre la familia japonesa y el conflicto entre tradición y modernidad que había sufrido después de la Segunda Guerra Mundial. Esto que se estaban americanizando. Esa era su temática. Pues se murió Suha. Sí, claro, pero hay que ver las películas. Hay que verlas, las películas me parecen muy interesantes. A mí me admiró mucho el cine japonés, sobre todo Kurosawa. Kurosawa, a quien he admirado durante toda la vida. Y he visto el gran aporte que hizo Kurosawa, y que tomó a Shakespeare, y nadie adaptó mejor a Shakespeare al cine que Kurosawa. Nadie hizo mejor Macbeth, nadie hizo mejor Ricardo III, nadie hizo mejor un resumen de su obra que él. Y lo adaptó a la tradición japonesa. Y yo dije eso en una universidad japonesa, y habían unos 500, 600 japoneses que empezaron a gritar cosas terribles. Y yo me di cuenta que eran terribles por la cara que ponían los traductores que estaban al lado mío. Y entonces le dije, ¿pero qué les pasa a la gente? ¿Por qué? Me decían, no, porque eso no lo diga. Pero ¿cómo no lo digo si es lo que yo pienso? Y volví a insistir. Y me dijeron, no, yo solo lo traduzco. Pero porque la gente está muy enojada, pues consideraban a Kurosawa, ese auditorio concretamente lo consideraba alguien que traicionaba la tradición japonesa. Porque tenía una visión occidentalizada de la vida por adaptarla a Shakespeare. Imagínate tú. Cultura, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Como en el caso de la Revolución Cultural China, cuando ocurrieron todas estas barbaridades que ocurrieron también, negando que la cultura es una corriente universal. Bueno, pero sin embargo,
Si tú ves ahora, cada día más, a pesar de esos 500 personas que gritaban en contra de Kurosawa, Kurosawa sigue creciendo cada vez más como autor. Si ustedes pueden ver en estos momentos Sueños, por ejemplo, Kurosawa, es tremendo, es tremendo. Cuando las personas andan corriendo, poniéndose cosas en la cara, tapándose la cara para no absorber los gases que vienen desde un volcán o de alguna parte, no importa. La metáfora surge con lo que está ocurriendo hoy día. Y cuando los soldados japoneses, 3 soldados o 4, se pierden en la niebla y no se encuentran, y finalmente sucede allí, no les quiero contar la película al estilo de los críticos chilenos, la tragedia que ocurre está presente hoy día, es completamente contemporáneo. ¿Sí? Kurosawa es mucho más que toda frontera cultural o nacional. Pero bueno, en ese momento, y en esa universidad japonesa, estos muchachos no comprendían eso, ¿no? Pero pocas veces el cine ha sido tan iluminado y tan exaltado a arte como en las películas de Akira Kurosawa. Las grandes puestas en escena, los grandes movimientos, los colores, a propósito de lo que estábamos hablando antes, como cubrían el piso con polvos. Porque cuando pasan los caballos, el polvo que se levanta puede ser rojo, puede ser azul, puede ser rosa, puede ser verde, y se va haciendo una combinación magnífica de colores y una síntesis entre cine y la pintura. Ahora, si alguien piensa que cuando en las películas de Kurosawa pasan los ejércitos samuráis y empiezan a aparecer los caminos llenos de polvo y colores, que es por casualidad, pues está equivocado. Eso está todo preparado desde antes, naturalmente, para que eso se produzca. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacer? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Usted, Cinta Figueroa, a ver. No hay más preguntas, parece, ¿eh? Solo darte las gracias, Miguel, porque esto es fantástico. Si no hubiera pandemia, no habría esto. Así que... Es verdad, nosotros, gracias a ti, con Ricardo discutimos esto, es decir, cómo convertimos esto de alguna manera en algo distinto, diferente, y llevamos el instituto para la gente que no viene al instituto, o sea, crecemos de alguna manera y descubrimos esto que ha sido verdaderamente venturoso, estos encuentros. Y mañana a las 6, ¿sí? No, te iba a decir que traspasa el tema del cine, el tema del arte, y se va directo a la humanidad, a la cosa, al relacionarnos de otra manera. Creo que eso es fantástico, porque tú eres un cineasta, así como que está en el Olimpo, y yo soy una persona que vive como cerca del campo, pero esto ha hecho que estemos a un mismo nivel y comunicándonos y desde la misma pasión. Tú desde la pasión del realizador y yo desde la pasión de la que asiste al cine y que tengo como las mismas historias de cuando chica, que mi papá me cuenta que iba al cine, qué sé yo, a todos el cine nos toca de una manera así, bien romántica, bien profunda, a los que nos gusta, claro. Entonces, creo que el encuentro es humano, más que profesional o del que enseña y el que aprende. Y eso no hubiera pasado de ninguna otra manera, este encuentro no se hubiera dado en otro escenario. Y eso lo agradezco mucho porque para mí ha sido fantástico. Fíjate que yo te lo agradezco infinitamente, de verdad, porque siempre, como sabes, estoy pendiente de tus comentarios, los veo y todo lo demás, luego de las charlas. Me llamó mucho la atención por la extraordinaria sensibilidad que tiene y manifiesta. Eso es importante.
muy importante para nosotros, porque nuestro objetivo como instituto de cine de la región es justamente darle a la región una perspectiva y una posibilidad a la gente de la región que normalmente no se tiene. Normalmente no se tiene porque todo está centralizado en Santiago y todo lo que se hace en Santiago. Mentira, porque esta pandemia también ha puesto al descubierto eso, ¿no? Que Santiago, aparte de ser la región más contaminada, no es más que eso. No es el centro de todas nuestras actividades. Y si el país no comprende eso, no lo entiende, no lo aprovecha, es porque sería una ceguedad total, ¿no? Porque esto es lo que descubrimos prácticamente. Toda la centralización es completamente producto de una falta de óptica política y cultural, ¿eh? Todo esto que solamente ocurre en la capital, en Santiago. Yo por lo pronto estoy también en el campo, yo estoy en Palmilla, en la provincia de Colchagua, y ya decidí quedarme a vivir aquí. No voy a vivir más en Santiago. Figúrate que además puedo hacer conferencias como ayer con Bruselas, con Londres, con Francia, desde cualquier parte y sin necesidad de lo presencial. No sé qué significa eso que estoy diciendo, ¿no? No lo sé. Pero hay algo ahí que está cambiando muy profundamente. Y claro, los cambios uno no puede decir esto es para bien y esto es para mal. Se producen a pesar de nuestras decisiones. Se producen. Pero estoy muy preocupado. Estoy muy Hay un preocupado cambio. porque... Sí. No, te decía que es una observación, que hay un cambio, individual y un cambio colectivo, y cada cual está viviendo esto y creciendo y reflexionando en caminos personales, aparte de los caminos colectivos. Claro. Es cierto, pero lo que me preocupa mucho es que una vez más, Chile no sabe mirarse a sí mismo y poner las prioridades donde corresponde. La gente de menores recursos, la gente pobre, está sufriendo mucho. Yo estaba mirando el otro día, y por casualidad, la charla esta de cine, mi fotógrafo y todo lo demás, y yo veía detrás mío, claro, el jardín de mi casa, y pienso, pero y la gente que vive hacinada, la gente que tiene un pequeño cuarto para vivir, cocinar, dormir, hacer todo, ¿cómo lo está pasando? ¿Qué pasa con el país? No solo con las autoridades, que ya sabemos que son absolutamente cegatones, pero ¿qué pasa con nosotros que no hemos logrado cambiar y transformar realmente esta realidad en la cual vivimos, que es atroz, muy injusta? Porque siempre, si llueve mucho, los pobres pagan las consecuencias. Si hay sequía, los pobres pagan las consecuencias. Si hay temblor, los pobres. Si hay terremoto, los pobres. Si hay los sectores más desposeídos siempre. ¿Hasta cuándo el país no se va a dar cuenta que tiene que tomar una decisión como país y cambiar las reglas del juego? Basta tanta demagogia. Esta cosa escandalosa que significa la televisión todos los días. Es escandaloso, vergonzoso. Todas las mañanas es la misma, repetir lo mismo. Compre, 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 compre. Ahora sí, no ha pasado nada. La sociedad y el reino del consumo se llama Chile. El reino del noche se llama Chile. El consumo, del consumo, del consumo. ¿Sirvan las cosas o no sirvan? Le pasan unos bonos a la gente. Bien, los reciben. Qué bueno que le dan los bonos.
pero van a comprar. Y los precios han subido el triple. Entonces le entregan el dinero, se lo prestan y se lo quitan al mismo tiempo y se lo cobran con intereses. El país más usurero del mundo es Chile. No el cuarto en pandemia o en contagio, es el primer país usurero del mundo. Presta con intereses vergonzosos. Y va, ahí tiene el bono, ahí tiene el bono. No hablo de un gobierno solamente, hablo de todo un sistema. La gente va loco y quedan endeudados más y más, y la cadena no se corta. La pandemia ha afectado todo, excepto la cadena de los negocios, y la cadena del lucro y la cadena del interés. Ahí están. Y nuestros políticos ahí están, callados, diciendo puras tonterías porque no dicen nada importante. No soy partidario de disparar a diestra y siniestra contra todo y decir que todo es malo, pero en este caso no puedo decir que algo de allí salga bueno. Lo que está saliendo es nada. O sea, si están discutiendo todavía y preocupados de que quién va a ser reelegido y quién no. Bueno, pero que la prioridad y los problemas que estamos viviendo no son eso. ¿Qué más da que elijan a otros si otros van a hacer lo mismo que lo que están haciendo hoy día? ¿Qué más daría? ¿Qué más daría hoy día si resulta que los negocios, los supermercados y todo eso son los que realmente ganan en las pandemias? Si les mandan un paquetito a la gente y todos los de Chile sabemos que ese paquetito costó 30, pero lo vendieron en 50 y se lo están entregando a la gente como si valiera 70 y así. ¿Pero qué pasó con Chile, caray? Yo no puedo creer que haya sido siempre así. En fin, estoy muy preocupado, pero muchas gracias, y mientras existan personas como ustedes y tengamos la posibilidad de encontrarnos, conversar y discutir, tenemos siempre la esperanza de poder cambiar este mundo en que vivimos. Darte las gracias, Miguel. Darte las gracias, Miguel, por este encuentro y dejarlos invitados a todos para mañana viernes a las 6 con la charla de Fernando Valenzuela, El gesto sináptico, una introducción al montaje cinematográfico. Profesor del Magíster. Él sabe mucho de montaje, mucho. Y yo trabajé con él, con Fernando. Montamos un trabajo espectacularmente bueno. Muy bueno, muy buen montajista. Que ese sí que sería una gran discusión tener con él, decir, ¿quién es el verdadero dramaturgo del cine? ¿El que escribe el guión o el que monta la película? Les dejo esa pregunta para Te la voy a hacer yo mañana. Chao. Chao. Ahí estaremos. Chao.